reducción excepcional de la jornada laboral en el año 2020 durante la emergencia sanitaria. Esta modificación tendrá efecto en marzo de 2020. Los cambios que se estudian en el gobierno son que la reducción pueda durar por 2 años y, si es el caso, extenderse hasta 2 años más. El número de horas a reducirse podrá establecerse por medio de un acuerdo entre empleador y trabajador. Es decir, que no habrá un rango de tiempo determinado por la ley. Los sueldos, así como las aportaciones al seguro, se pagarán según las horas trabajadas. Al cabo de los años, si la empresa se reactiva, los trabajadores volverán a gozar de las condiciones que tenían antes de la emergencia. Según las autoridades, las medidas buscan fijar mecanismos para que las partes entre empleadores y trabajadores convengan en unos acuerdos que eviten despidos, los cuales influyen nuevos salarios y jornadas de trabajos. El Ministerio de Finanzas proyecta que a causa de la crisis sanitaria que atraviesa el país, se manifiesta que unas 508.000 personas perderán sus empleos y otras 233.000 personas quedarán en la informalidad. El cambio de jornada se aplicaría en caso de llegar a un acuerdo expreso con el trabajador. Sin embargo, la jornada de trabajo también podía ser de menos horas, así como podía ser de 8 horas, pues en estos cambios se ha dispuesto que las 40 horas semanales se cumplan en 6 días. El Ministerio de Trabajo reforma el acuerdo ministerial número 077 del 15 de marzo de 2020, mediante el cual se expidieron las directrices para la aplicación de la reducción, modificación y suspensión emergentes de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria, en los cuales se manifiestan diferentes artículos, tales como son el artículo número 5, que fue reformado, el cual manifiesta que de la modificación emergente de la jornada laboral durante la emergencia sanitaria declarada, el empleador del sector privado podrá modificar de manera emergente la jornada laboral de sus trabajadores, incluyendo el trabajo de sábados y domingos, de conformidad con el artículo 52 del Código de Trabajo, a fin de precautelar las actividades laborales, prestaciones de servicios o producción, sin violentar las normas referentes a la jornada máxima de conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo, garantizando el descanso del trabajador por 2 días consecutivos conforme a la ley. También se manifiesta sobre el artículo 7 de la recuperación respecto a la suspensión emergente de la jornada laboral, la cual nos dice que la recuperación de la jornada laboral emergente se realizará una vez finalizada la declaratoria de la emergencia sanitaria, con todos los derechos y obligaciones vigentes antes de la suspensión emergente de la jornada laboral. Para tal efecto, el empleador del sector privado determinará la forma y el horario de recuperación de hasta 12 horas semanales y los días sábados de 8 horas diarias. De igual manera mencionamos el artículo número 10 del Código de Trabajo, el cual nos manifiesta acerca del pago de la remuneración. El empleador y los trabajadores de manera libre y voluntaria podrán de común acuerdo establecer un calendario de pago para efectos de remuneración que por ley les corresponde durante el tiempo que está prevista la suspensión emergente de la jornada laboral, considerando que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable. Así también mencionamos el artículo número 11, que nos manifiesta acerca de la planificación emergente de vacaciones. Dada la emergencia sanitaria que atraviesa el país a razón de la pandemia del coronavirus COVID-19, el empleador podrá fijar la fecha de inicio y de fin de uso del periodo de vacaciones acumuladas
a las que tuviera derecho el trabajador. Además, siempre que medie el consentimiento del trabajador, el empleador podrá adoptar medidas de razonamiento evidente, agravar la situación del trabajador dentro de los límites de los derechos establecidos de la Declaratoria de Estado de Excepción dispuesto en el Derecho Ejecutivo número 1017. Por último, mencionamos el artículo número 12, los cuales manifiesta acerca de las modalidades de trabajo a acordarse. El empleador y sus trabajadores de mutuo acuerdo y considerando las circunstancias del centro de trabajo o negocio y las implicaciones derivadas de la pandemia del coronavirus COVID-19, podrán convenir modalidades de trabajo establecidas en las normativas pertinentes que respondan a condiciones en las cuales concretan como la imposibilidad de movilización, la previsión de riesgos a que esté expuesta la salud del trabajador y las condiciones económicas que enfrenta la empresa, con la finalidad de precautelar el empleo y sin que tales modalidades convenidas impliquen la renuncia y los derechos de los trabajadores. Gracias.